Hola, somos estudiantes de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, de segundo semestre de optometría. En este video hablaremos sobre las estructuras del globo ocular, sus composiciones, su metabolismo y sus funciones. El primer tema que abordaremos en este video será el de las órbitas. Las órbitas son cavidades óseas que contienen los globos oculares. Cada una de ellas tiene forma de pera y se adelgaza en su parte posterior hacia el vértice y el conducto óptico. Tiene como función el soporte y protección de los tejidos blandos orbitarios. Está constituida por 7 huesos individuales y se componen de 4 paredes. La pared superior o techo está conformada por el hueso frontal y el ala menor del esfenoide. La pared inferior o piso está conformada por los huesos maxilar, el palatino y el cigomático. La pared interna o medial está conformada por el hueso etmoides, el esfenoides, unguis y maxilar. Y la pared externa o lateral está conformada por el hueso cigomático y el ala mayor del esfenoide. La base orbitaria tiene forma de cuadrilátero y está formada por los huesos frontal, maxilar y cigomático. El vértice. El vértice provee la ruta de comunicación entre la cavidad intracraneal y la órbita. Agujeros orbitales. Hendidura orbitaria superior. Está localizada entre el ala mayor del hendidura orbitaria superior. Está localizada entre el ala mayor y menor del esfenoide. Por esta pasan los pares craneales 4 y 6. Hendidura orbitaria inferior. Está situada en el vértice orbitario y la atraviesan algunas venas orbitarias. El conducto etmoidal anterior. La rama nasal interna del nervio oftálmico y la arteria etmoidal anterior. El conducto etmoidal posterior. Por allí pasa el nervio esfenoidal y la arteria etmoidal posterior. El conducto nasolagrimal. Está formado por el hueso lagrimal y el maxilar. Por este pasa el conducto nasolagrimal. Agujero óptico. Localizado en el ala menor del esfenoide, conduce el nervio óptico, la arteria oftálmica y fibras simpáticas. Los párpados. Los párpados son dos pliegues cutáneo músculo mucoso que cierran la órbita por delante al tiempo que protegen y lubrican el globo ocular. Entre ambos párpados delimita una abertura, llamada hendidura palpebral. Hay dos extremos en esa hendidura denominados canto interno y externo. Los párpados el septum orbitario está constituido por una fina capa fibrosa. Su función primordial es la de servir de barrera para la progresión de infecciones y hemorragias. La grasa orbitaria. La grasa orbitaria se encuentra posterior al septum orbitario y anterior a la aponeurosis del elevador o la fascia cápsulo-palpebral. En el párpado superior existen dos almohadillas de grasa medial y central. En el párpado inferior existen tres almohadillas, media, central y lateral. Los músculos retractores del párpado superior son el músculo elevador con su aponeurosis y el músculo de Müller. El músculo del elevador del párpado El músculo elevador del párpado se origina en el vértice de la El músculo elevador del párpado se origina en el vértice de la órbita. La porción muscular mide aproximadamente 40 micrómetros de longitud y la aponeurosis 14 y 20 micrómetros de longitud. Inervado por el nervio motor ocular común 3. No sé cómo decir eso. El músculo elevador del párpado se origina en el vértice de la órbita. La porción muscular mide aproximadamente 40 milímetros de longitud y la aponeurosis entre 14 y 20 milímetros de longitud. Inervado por el nervio motor ocular común tercer par craneal. El ligamento de Wignall es una condensación de fibras elásticas de la vaina anterior del músculo elevador. Actúa como soporte suspensorio del párpado superior y los tejidos orbitarios superiores. También sirve como polea para el músculo elevador del párpado. El músculo de Müller se origina en la superficie inferior de la aponeurosis del elevador. Este músculo realiza unos 2 milímetros de elevación del párpado superior cuando pierde su inervación
produce una leve ptosis. En el párpado superior presenta una longitud de 10 milímetros y una anchura de 15 milímetros. Los músculos retractores en el párpado inferior incluyen la fascia capsulopalpebral y el músculo tarsal inferior. La fascia capsulopalpebral es el retractor principal en el párpado inferior. Tiene una estructura análoga a la aponeurosis del elevador. Interviene en el desplazamiento del párpado aproximadamente 4 milímetros durante los movimientos de la infraversión. El ligamento de Lockwood, análogo al ligamento de Wittnall, el músculo tarsal inferior, está poco desarrollado y es análogo al músculo de Müller. El tarso. Los tarsos son placas densas y firmes del tejido conectivo que sirven como soporte estructural. La conjuntiva es una delgada membrana mucosa y transparente que recubre la porción anterior de la esclerótica hasta el limbo y la superficie posterior de los párpados. Esta es vascularizada y de esta forma constituye la nutrición del ojo. La conjuntiva tiene dos funciones principales, que una es aportar la capa mucosa de la película lagrimal y la otra es participar en el sistema de defensa. Anatómicamente, la conjuntiva se divide en tres partes: conjuntiva palpebral, que nace en el borde libre de los párpados por detrás de la línea que forman los orificios de la salida de las glándulas de meibomio. Esta se extiende desde el borde libre hasta la conjuntiva o fondo de saco y se une a la cara posterior de los párpados. La zona donde se abren las puntas lagrimales se denomina conjuntiva marginal y está constantemente humedecida por la lágrima. Conjuntiva de fondo de saco o fornis conjuntival es la zona en la que la conjuntiva se repliega. En la conjuntiva de fondo de saco el número de células caliciformes disminuye y el tejido conjuntival está muy desarrollado. Aparecen las glándulas lagrimales accesorias de Krauss. La conjuntiva vulvar, esta es la más delgada y transparente y recubre la cámara anterior del globo ocular. Esta capa se divide en dos partes: la conjuntiva escleral y la conjuntiva limbal o pericorneal. La conjuntiva escleral presenta una forma anular y se extiende por encima de los tendones de los músculos rectos y por la esclera. La conjuntiva limbal o pericorneal posee también una forma de anillo y recubre el limbo esclerocorneal. Se observa un aumento del número de capas de células epiteliales y forma células caliciformes. El tejido conjuntivo desaparece por completo en el limbo. Lógicamente, la conjuntiva consta de una capa profunda, el estroma, y de una capa epitelial. La capa epitelial presente entre 2 y 8 capas celulares de espesor. En la conjuntiva tarsiana y en la región anterior del fondo de saco consta de 2 capas, mientras que la conjuntiva vulvar muestra entre 6 y 8 capas. Las células basales son cuboidales y evolucionan hacia células poliédricas aplanadas de tipo caliciformes o muciformes. La capa más profunda o estroma está formada por tejido conjuntivo muy vascularizado. Está separado del epitelio por una membrana basal y esta se divide en dos: una capa adenoide fina en la que existen linfocitos y está formada por fibras elásticas, una capa profunda 6 veces más gruesa que se continúa con las lágrimas tarsales, encontrándose en ella vasos, algunas glándulas y nervios. Metabolismo. Durante el sueño y cuando se mantienen los ojos cerrados, el oxígeno que llega a la córnea procede a través de la conjuntiva palpebral superior muy vascularizada, aunque está en cantidades menores. El ácido nicotínico juega un rol en el metabolismo corneal y conjuntival. La esclera. La esclerótica es la capa opaca, fibrosa, protectora externa del ojo, que ésta contiene colágeno y fibras flexibles. Esta forma el blanco del ojo, que permite contener la presión del ojo para protegerlo de posibles daños mecánicos. En el desarrollo del feto, la esclerótica se deriva de la cresta neural. En los niños es más delgada y esta es tenuemente azul.
En los ancianos, los depósitos de grasa en la esclerótica puede hacer que ésta parezca tenuemente amarilla. La esclerótica está formada por tres capas. La fusca, que es la capa más interna y está constituida por abundantes vasos. La fibrosa está compuesta fundamentalmente por fibras de colágeno. La epiesclera es una membrana que facilita el deslizamiento del globo ocular con las estructuras vecinas. Composición. La esclera contiene inmunoglobulinas y componentes del complemento de la vía clásica y alternativa. Los fibroblastos, si son estimulados, tienen capacidad para producir colagenasa, elastasa y otras enzimas degradantes. El limbo. El limbo es una unión esclerocorneal, es una zona circular, ligeramente sobrelevada, que corresponde a la línea de transición entre la córnea y la esclera. Tiene especial importancia porque este es el lugar por donde drena el humor acuoso y porque sus vasos, junto con este último, se encargan de nutrir la córnea. El limbo está formado de fuera adentro por la conjuntiva, la cápsula de Tenon, la lámina epiescleral, el estroma del limbo esclerocorneal, el sistema de drenaje de humor acuoso y el conducto de Slade. Córnea. La córnea es la parte frontal transparente del ojo, que ésta cubre el iris, la pupila y la cámara anterior. La córnea, junto con la cámara anterior y el cristalino, se encarga de refractar la luz. No obstante, la córnea no es tan solo una lente, ya que es el tejido con mayor densidad de terminaciones nerviosas en el cuerpo humano. La función de la córnea es que actúa como escudo protector del ojo, protegiéndolo del polvo, de los gérmenes y de otros factores de riesgo. Esta controla el enfoque y la entrada de luz del ojo. De hecho, es la primera de las lentes que forman el sistema óptico y es la responsable de las 2/3 partes de la potencia refractiva del ojo. Capas. Epitelio. Es la capa más externa y se compone de 5 capas de células no queratinizadas. La más superficial presenta microvellosidades. Las células epiteliales se interdigitan y adhieren firmemente una a la otra mediante desmosomas. Esta firme adherencia celular epitelial restringe el pasaje de líquido a través de esta capa. Tiene una gran capacidad regenerativa y en caso de lesiones se presenta desplazamiento celular. Membrana de Bowman. Es una zona acelular subepitelial. El margen anterior limita con la membrana basal del epitelio. El margen posterior está formado por fibras colágenas que se mezclan con el estroma de manera imperceptible. A la microscopia electrónica se observa que consiste en material fibral de colágeno delgado y corto. Este ofrece cierta capacidad de resistencia a los traumatismos y es una barrera contra la invasión de microorganismos celulares tumorales. Estroma. Constituye el 90% del espesor corneal. Está formado fundamentalmente por fibras colágenas, células del estroma y sustancia fundamental. Las fibras colágenas corneal, estas láminas entretejidas se cruzan entre sí en ángulo recto de forma muy regular. Cada lámina recorre todo el largo de la córnea y está formada por una multitud de fibras colágenas. Membrana de Descemet. Tiene un grosor de 10 micras y es una membrana cuticular que cubre la porción posterior del estroma y anterior al endotelio. Contrariamente a la membrana de Bowman, esta puede ser fácilmente separada del estroma, regenerándose rápidamente luego de un trauma. La línea de Schwelbe, una acumulación de fibras colágenas circulares. Esta marca la terminación de la membrana de Descemet a nivel del ángulo iridocorneal. Endotelio. Es una capa única de células cuboidales que tapiza la membrana de Descemet. Tiene una gran actividad metabólica y estas son las responsables de mantener la transparencia, evitando el edema corneal. Las células endoteliales son de origen mesodermal y no tienen capacidad mitótica demostrada, por lo que resulta en una disminución gradual de su número con la edad. A medida que esto sucede, las células vecinas se extienden y crecen. Metabolismo. Las claves para entender la fisiología corneal se encuentran en las funciones de barrera y de bombeo metabólico en el epitelio y en el endotelio.
Cualquier problema en estas capas dará lugar a un edema con pérdida de la transparencia, más en el caso del endotelio. Esto ocurre por la hipertonicidad del contenido estromal en relación a la lágrima y al humor acuoso. El contenido en agua disminuye ligeramente en las capas anteriores del estroma, posiblemente por la evaporación hacia la atmósfera y menos contenido de glucosa, por la obtención desde el humor acuoso y el requerimiento del epitelio que utiliza la del estroma. Bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio es una proteína integral de membrana fundamentalmente en la fisiología de la célula que se encuentra en todas nuestras membranas celulares. La función de esta es el transporte de los iones inorgánicos más importante en biología, que es el sodio y el potasio, entre el medio extracelular y el citoplasma, proceso fundamental en todo el reino animal. Su inervación. Existe en la córnea una rica trama de nervios sensitivos. Estos son provenientes de la división oftálmica del nervio trigémino, fundamentalmente por vía de los nervios ciliares largos. Se calcula que en la córnea hay una inervación sensitiva que es 300 veces mayor que la de la piel y 80 la del tejido dentario. Tres tipos de terminaciones nerviosas. 1. Nociceptoras, 2. Polimodales y 3. De temperatura. Las segundas responden a varios estímulos de tipo químico, mecánico y etc. Cuando se dañan estas terminaciones, la regeneración no recupera exactamente la sensibilidad específica anterior. Tanto en el trofismo tisular como en la regeneración del tejido después de un trauma, la inervación juega un papel fundamental al liberar neuropéptidos que a su vez estimulan la llegada de células inflamatorias, neurotrofinas, etc. La uvea es la capa media y vascular del ojo. Se encuentra entre la esclera y la siguiente capa, que sería la retina. Es una estructura con función nútrica. La uvea no es una capa uniforme como la esclera, sino que va cambiando de forma y de función según su localización en el ojo. La uvea se subdivide por tres porciones independientes, pero con características propias, que estas son la coroide, el cuerpo ciliar y el iris. La coroides es la porción más posterior y constituye la parte más extensa de la uvea. Esta está situada entre la retina y la esclera y llega por delante hasta el cuerpo ciliar. La coroide es una capa formada principalmente por tejido altamente vascular. La coroide está formada de fuera adentro por tres capas diferentes: capa supracoroideal o lámina fusca, estroma o lámina vasculosa, lámina vítrea de Bruch. Capa supracoroidea o lámina fusca es una capa de tejido conjuntivo formado por laminillas donde se observan fibras elásticas, colágeno y celularidad representada por melanocitos y fibroblastos que separan los capilares de la esclerótica. El estroma o lámina vasculosa. Este ocupa la mayor parte y es propiamente vascular, con ramas ciliares de la arteria oftálmica. Este presenta fibras nerviosas y vasos, además de fibras de colágeno, fibras elásticas, fibroblastos, macrófagos y melanocitos. En función de su tamaño y localización, los vasos se pueden clasificar en tres partes: capa de Haller, que está situada externamente y está formada por los grandes vasos; capa de Sattler, que es la capa media formada por medianos; capa de Ruiz o coriocapilar interna, que está formada por arteriolas capilares y vénulas. Los capilares están muy unidos unos a otros, nutre el epitelio pigmentado de la retina. Lámina vitrea de Bruch está en íntima relación con la retina. Se relaciona con la retina a través de su porción interna o retiniana, mientras que su porción interna es la porción coroidal.
tiene una función nútrica, que es aportar sangre a las capas que se encuentran por encima y por debajo, es decir, la esclera y la retina. Por su situación estratégica colocada entre la esclera y la retina, la coroide hace también funciones de soporte. Mantiene la retina a una temperatura estable y la protege de un exceso de luz. Cuerpo ciliar. Es un engrosamiento de la uvea que no es visible desde el exterior. Está situado inmediatamente por detrás de la unión corneal escleral y conectada la coroide con la circunferencial de la iris. Está formado por dos estructuras, procesos ciliares y músculo ciliar. Son alrededor de 70 rebordes o pliegues de distribución meridional que se proyectan desde la corona del cuerpo ciliar. El músculo ciliar tiene forma de anillo y está adherido al cristalino mediante unas fibras. Cada una constituye el ligamento suspensorio del cristalino. El cuerpo ciliar tiene dos partes, la par plana y la par plicata. La par plana es la parte delgada y la par plicata es la parte. La par plana es la parte plana y la par plicata es la parte delgada. La par plana, zona del cuerpo ciliar que está al lado de la retina más aplanada y de 4 milímetros de longitud. La par plicata se ubica después de unos pocos milímetros. El cuerpo ciliar tiene unas rugosidades. Funciones. Los procesos ciliares son los encargados de segregar el humor acuoso. El músculo ciliar, por su parte, tiene como función cambiar la forma del cristalino, modificando por tanto el poder refractivo de este, para así conseguir un buen enfoque de la imagen en la retina. De los procesos ciliares salen los ligamentos, a modo de pequeñas cuerdecitas que sujetan el cristalino, dotado de musculatura para participar activamente en el mecanismo de adopción. La iris corresponde a la porción más anterior de la uvea, tiene forma de diafragma con la pupila al centro. Esto es lo que le da el color a los ojos, puede ser verde, azul, marrón, etc. Depende de la cantidad de pigmento melánico presente. Mientras más pigmento tiene el iris, es más oscuro el ojo. Su función es la de controlar la cantidad de luz que entra en el interior del ojo, igual que en el obturador de una cámara. Se abre y se cierra para dejar pasar más o menos luz según las necesidades. Cuando hay mucha luz, el iris tiende a estar más cerrado para que no entre demasiada luz. En cambio, por la noche o cuando hay poca luz, el iris se dilata para dejar que entre más luz. Músculo del iris. El iris dispone de dos músculos, el músculo de Finger del iris y el músculo dilatador del iris. El músculo de Finger, este funciona para disminuir el tamaño de la pupila, esto le llaman miosis, ante la luz brillante, o durante el reflejo de acomodación. Sus dimensiones son cerca de 0.75 milímetros de ancho por 0.15 milímetros de espesor. El músculo dilatador del iris tiene la función de dilatar la pupila para aumentar la cantidad de luz que penetra en el globo ocular. Se encuentra situado en la parte posterior del iris y está constituido por fibras musculares lisas que se disponen de forma radial. Su función está controlada por fibras nerviosas pertenecientes al sistema nervioso simpático. El cristalino es una estructura transparente en forma de lente biconvexa, situada detrás del iris y delante del humor vítreo. El cristalino no dispone de irrigación sanguínea, pero a diferencia de este tampoco dispone de inervación después del desarrollo fetal, por lo que el cristalino depende del humor acuoso para cubrir sus requerimientos metabólicos. Se encuentra suspendido por medio de las células de zinc al cuerpo ciliar. Estas constituyen unas fibras delgadas semitransparentes que sujetan el cristalino al cuerpo ciliar. Las funciones del cristalino. Las funciones principales del cristalino son la de refractar la luz que penetra el ojo y la de proporcionar acomodación, lo cual permite enfocar objetos que varían en su distancia, cerca o lejos. La capacidad de acomodación se expresa en dioptrías y es máxima en la infancia, disminuyendo de forma fisiológica al disminuir la elasticidad
cristaliniana. A partir de los 40 o 45 años aparece en el sujeto hemétrope cierta dificultad a la visión próxima. Es lo que se denomina presbicia o vista cansada, y está causada por la disminución de la capacidad de acomodación. Las capas del cristalino. Cápsula. Es una capa acelular elástica constituida por colágeno tipo 4 y glucosaminoglucanos que le da forma al cristalino y es la más delgada por detrás que por delante. Corteza, formada por fibras del cristalino y su consistencia en blanda, permite modificar la curvatura del cristalino. Núcleo. Es la parte central del cristalino. Su tamaño y consistencia incrementa con la edad. La transparencia del cristalino. Una de las propiedades fundamentales del cristalino es su transparencia. Morfológicamente, esta propiedad depende de la organización estructural de las fibras, de sus interrelaciones y de la conformación e interacciones de sus componentes moleculares. Anterior y posterior. La cámara anterior es la zona comprendida entre la córnea y el iris. Está rellena por el humor acuoso, el cual circula libremente y aporta los elementos necesarios para el metabolismo de las estructuras anteriores del ojo, que son avasculares. La cámara posterior es un espacio situado detrás del iris. Está bañado por un fluido que se llama humor acuoso, el cual se produce en esta zona en los llamados procesos ciliares. El ángulo camelular es la zona de intersección de la córnea y esclera por delante y el cuerpo ciliar y la raíz del iris por detrás. En esta área se localizan la malla trabecular, que está formada por una especie de trabecular que dejan espacios entre sí, el canal de Schelem. El humor acuoso atraviesa la malla para llegar al canal de Schelem, el cual está conectado con las venas episclerares y ciliares, a través de las cuales es eliminado el humor acuoso. El espolón escleral es un relieve interno de la esclerótica que contribuye a formar el surco escleral, donde se insertan las fibras tendinosas de la porción longitudinal del músculo ciliar. La malla trabecular es un tejido de carácter esponjoso, localizado en el ángulo iridocorneal y cuya función es drenar el humor acuoso desde la cámara anterior hasta la circulación venosa. Está formado por una serie de láminas paralelas del tejido conectivo delgadas y planas, colocadas radialmente y se encuentran recubiertas de células endoteliales. El canal del Lem es un pequeño canal circunferial localizado en el ángulo iridocorneal de la cámara anterior del ojo, por el cual drena el humor acuoso hacia la circulación sanguínea. Tiene un importante papel en la regulación de la presión del humor acuoso del ojo. La línea de Schwalbe es una banda estrecha de 1 milímetro de espesor aparente que está situada como línea divisoria entre la pared escleral del seno y la membrana de Descemet. Esta línea es de enorme importancia, ya que en base a su situación se puede describir el resto de los elementos del seno camelular. El humor vítreo es un líquido gelatinoso y transparente que rellena el espacio comprendido entre la superficie interna de la retina y la cara posterior del cristalino. Es más denso que el humor acuoso, el cual se encuentra en el espacio existente entre el cristalino y la córnea. Su función es la de mantener la forma del globo ocular. Su composición. El humor vítreo es un líquido transparente y gelatinoso compuesto por 99% de agua, sodio, glucosa, cloro, potasio, colágeno, ácido hialurónico, proteínas y mucha loca. La retina es un tejido sensible a la luz situado en la superficie interior del ojo. Es similar a una tela donde se proyectan las imágenes. La luz que coincide en la retina desencadena una serie de fenómenos químicos y eléctricos que finalmente se traducen en impulsos nerviosos que son enviados hacia el cerebro por el nervio óptico. Retina. La retina es un tejido sensible a la luz y está situado en la superficie interior del ojo. Es similar a una tela donde se proyectan las imágenes. La luz que incide en la retina
desencadena una serie de fenómenos químicos y eléctricos que finalmente se traducen en impulsos nerviosos, que estos son enviados hacia el cerebro por el nervio óptico. Las capas anatómicas. Epitelio pigmentario. Es la capa más externa de la retina. Está formada por células cúbicas que no son neuronas y poseen gránulos de melanina que le dan una pigmentación característica. La capa de la célula fotorreceptora. Está formada por los segmentos más externos de los conos y los bastones. La capa limitante externa no es una membrana, sino uniones intercelulares del tipo célula adherente entre la célula fotorreceptora y las células de Müller. La capa nuclear o glandular externa está formada por los núcleos celulares de la célula fotorreceptora. La capa plesiforme externa es la región de conexión sináptica entre células fotorreceptoras y las células bipolares. Nuclear o granular interna está formada por los núcleos celulares de las células bipolares, las células horizontales y las células amacrinas. Capa plesiforme interna es la región de conexión sináptica entre las células bipolares, amacrinas y ganglionares. Capas de las células ganglionares está formada por los núcleos de las células ganglionares. Capas de fibra del nervio óptico. Esta está formada por los axones de células ganglionares que forman el nervio óptico. Capa limitante interna. Esta separa la retina del humor vítreo. Células de la retina. La retina tiene tres tipos de células. Las pigmentadas se encargan del metabolismo de los fotorreceptores. Células de sostén. Células de Müller. Sus funciones de soporte sintetizan glucógeno y ceden glucosa a otras células nerviosas. Las neuronas. Células fotorreceptoras son los iconos y los bastones. Estas transforman los impulsos luminosos en señales eléctricas. Células bipolares de la retina. Estas conectan las células fotorreceptoras con las células ganglionares. Células amacrinas son interneuron moduladoras. Células horizontales. Estas cumplen una función similar a las amacrinas. Son interneuron moduladoras. Células ganglionares de la retina. De estas neuronas parte el nervio óptico que conecta la retina con el cerebro. Fotorreceptores. Los fotorreceptores son neuronas especializadas sensibles a la luz. Estas están localizadas en la retina externa de los vertebrados. Los conos y los bastones son una de las células más especializadas y complejas del cuerpo. Estas realizan la conversión de la luz en impulsos nerviosos que el cerebro lo transforma en imágenes. Este proceso nos pone en comunicación con el mundo real que nos rodea. Mediante este mecanismo es posible que podamos reconocer formas, tamaños, colores y movimientos, y seamos capaces de desenvolvernos en la vida cotidiana.